Hablaremos esta noche de las mentiras de los niños de Mora. ¿Dónde queda Mora?, dirán ustedes. Ya veremos. Es un asunto que tuvo que ver con brujas y con diablos. Mora en realidad queda en Suecia, es una aldea. El cronista que tenemos hoy es nada menos que Sir Walter Scott, que tomó los datos de la llamada relación de lo ocurrido en el reino de Suecia en 1669-1670. Así que es una historia de brujería, y en los procesos contra las brujas se sabe que en muchas ocasiones se interrogaba a niños que por ahí no tenían la edad conveniente para sostener testimonios valederos, y justamente se los interrogaba para hacerles decir lo que pretendían los inquisidores y manipular de ese modo sus denuncias, ¿no? Bien, el caso es que dice Walter Scott al respecto: no se ha visto en la historia una ilusión tan grande y tan fatal como la que se construyó en Suecia. Vamos a ver lo que pasó. En la provincia de Elfland, un distrito que probablemente tomó su nombre de alguna superstición antigua, ya que Elfland sería tierra de los elfos, pues allí se ubicaba la aldea de Mora, que según parece se llama así porque un señor de ese apellido se la compró, vivía ahí o algo. Desde allí llegó a la corte una denuncia de brujería. Así que mandaron 2 comisarios a investigar. Muy bien. Las quejas de los pobladores consistían en que cierto número de personas, consideradas brujas y brujos, habían alistado centenares de niños bajo las banderas del diablo. Por lo tanto, pedían que se castigara a aquellos agentes del infierno. Sucedía que el comportamiento de los niños había cambiado. Parece que dormían más de lo habitual, dejaban de ir a la escuela y mostraban algunos espasmos corporales sospechosos. Así que bueno, ¿qué sucede cuando un niño deja de ir a la escuela, duerme más de lo habitual y tiene espasmos corporales sospechosos? ¿Se hace estrella del rock and roll, dirá usted? No, está poseído por el demonio. Inmediatamente los funcionarios reales escucharon lo que decían los niños al respecto, y 300 de estos niños, quiere decir que se trataría de una aldea muy considerable, refirieron un cuento lleno de absurdos ostensibles. Pero lo grave de estos absurdos es que recién fueron notados por los cronistas posteriores. O sea, cuando ya este episodio había terminado, durante el juicio verdadero, todos se hacían caso de lo que decían los niños. Y fueron tomadas las declaraciones por ciertas. La más corriente de todas las historias era esta. Parece que las brujas enseñaban a los niños a dirigirse a una encrucijada y a invocar al diablo con algunas ceremonias. El diablo acudía a la voz de los niños y acudía bajo diferentes aspectos, ¿no? Generalmente vestido de gris, con barba roja y un sombrero alto. Una vez que se reunía con los niños, los llevaba de viaje a Blókula, una región infernal, pletórica de sapos y culebras. Esto es lo que contaban los niños, ¿no? Casi todos ellos aseguraban haber hecho el viaje realmente y con su verdadero cuerpo. Pero otros niños explicaban, se trataba de niños más avanzados, explicaban que solo su alma viajaba con el diablo y que su cuerpo se quedaba muy atrás durmiendo en la casa. Un buen número de niños justificaba de ese modo el estado de somnolencia o la tardanza en levantarse. Las madres y las nodrizas creían fervorosamente en la realidad de estos viajes nocturnos para encontrarse con el diablo. Cuenta que un clérigo protestante resolvió quedarse junto al lecho de su hijo toda la noche para ver qué brujo o qué demonio venía a llevárselo. Pero no sucedió nada. Entonces, bueno, no sé para qué cuentan este cuento si no pasó nada. Claro, estábamos esperando. Claro. ¿Qué iba a pasar? Parece que el primero que inventó esto de los viajes diabólicos a Blókula fue un niño que quiso excusarse con sus padres
por levantarse mucho más tarde de lo habitual. Alegó este niño que había estado en una ciudad infernal la noche anterior. Esa mentira se desplegó entre sus compañeritos y de este modo todos los niños de Mora empezaron a decir lo mismo. La impostura de centenares de niños suecos, vamos, que por otra parte estaban obligados a trabajar, hacían trabajo y tenían que levantarse muy temprano, trabajo del campo. Y digo, esta impostura llevó a hacer recaer su vagancia o su sueño prolongado en supuestas brujas que al parecer andaban por todas partes. Y muchos sostuvieron esa fábula no ya por afán de mentir, sino porque por sugestión. Claro. Se sugestionaban y creían verdaderamente. Y uno empieza a ver al diablo en cualquier parte. Así es. Los comisarios de la corte, aquellos que habían sido enviados para investigar, interrogaron a los adultos e incluso utilizaron la tortura para obligarlos a que dijeran algo. Te agarraban a vos y te decían, cantá que vos sos el que embrujás a los chicos y los llevás a la encrucijada. Y te empezaban a fajar. Bueno, naturalmente muchos de estos adultos, ante la apretada, terminaban por confesar esos y otros delitos. Sí, sí. Ser partícipe de brujería, por ejemplo. Y corroboraron todo cuanto habían dicho los niños. Sí, señor, los niños tienen razón, es verdad. Bien. Se dispusieron entonces rogativas semanales en todas las iglesias para que el cielo, limitara el poder del diablo y librase de sus garras a las pobres criaturas. Se arrestaron a 70 supuestos brujos de la aldea de Mora. 23 de ellos confesaron crímenes y fueron ejecutados. 36 fueron condenados a ser azotados una vez por semana en la puerta de la iglesia durante un año. Otras tantas personas fueron sometidas a la misma disciplina, pero por menos tiempo. Quiere decir que aquella corporación de los niños de Mora se mantuvo en sus decires. Como se ha dicho, recién, mucho después, otros escritos dieron cuenta de esta confabulación. Sea como fuere, por escarmiento, por miedo, los niños del Mora no volvieron a ser tentados por el diablo, o por lo menos no expusieron con desenfado sus fantasías y se levantaron temprano todos los días. Esta es la historia de los niños de la ciudad de Mora, una más de tantas historias de brujería, que son todas muy parecidas, ¿no? Si es que no son niños, son muchachas, como las brujitas de Salem, ¿no? O si no, las monjitas de Lurón, o todas ellas, ¿no? Así que siempre viene, claro, un escrito posterior a dar cuenta de que éramos víctimas de la histeria y de la mentira y de la confabulación. ¿Qué escritos posteriores, me pregunto, vendrán a dar cuenta de nuestra actual estupidez? ¿Cuántas verdades por las cuales hasta podemos hacerle daño a alguno serán consideradas supersticiones por escribientes ulteriores? Tal vez muchas. Pero no caigamos tampoco en una metodología que Isaac Asimov ha denunciado. Él decía, cuando los antiguos consideraban que la Tierra era plana, estaban en un error. Era una cosmología errónea. Probablemente, sigue diciendo Asimov, nuestra cosmología actual también sea errónea. Usted debe haber oído mucho eso, sí. ¿Cierto? Así que dentro de 1000 años se reirán de nosotros del mismo modo que nosotros nos reímos de los que sostenían que la Tierra era plana. La respuesta es no, porque hay una relatividad del error. No todos los errores son iguales, son del mismo tamaño. Nuestra cosmología es probablemente errónea, pero no con un error del tamaño de los que creían que la Tierra era plana o los que creían que era un huevo o lo que sea. Quiere decir que hay un avance y una aproximación a la verdad que en algún punto deja el margen de error en un tamaño pequeño. También creo, ¿no? A lo mejor soy demasiado optimista, que en algunos asuntos el espíritu humano también ha progresado.
aunque, qué sé yo, ahora en este último momento me estoy arrepintiendo, ¿no? Por ahí vuelven a decir que es plana, Sí, ¿vio? me estoy arrepintiendo de decir. Quisiera creer que ya no hay piras para quemar herejes, pero alguien podrá decirme, con buenas razones, que hay otras piras en donde se inmolan otras clases de herejes. A algunos de nuestros amigos esas piras les parecen bastante razonables. No son fogatas, son mucho más eficaces. Así que yo creo que la dedicatoria de hoy podría ser a todas las víctimas de la estupidez, que son muchísimas, ¿no? Hemos ido a la discoteca, era fácil. Discos de tango sobre acontecimientos ocurridos en la ciudad de Mora, en Suecia, en el siglo XVII y relacionados con asuntos de brujería. Casi todos los tangos hablan de eso. No me diga que no. Inclusive, creo que en Mora, en Suecia, nadie nunca jamás ha puesto un disco de tango. No, señor, todos los tangos hablan de lo mismo, de asuntos relacionados con asuntos de brujería en Suecia. Es el tema central del tango, tanto que en América Latina suele acusarse a los autores de tango de usar siempre ese tema, y tanto es así que en muchos países le llaman al tango el lamento de los brujos incinerados. Es así. De modo que el discotecario rápidamente extrajo de entre sus vestiduras la canción que se llama Duerme,